tú eres bueno y tú siempre pones personas alrededor nuestro para poder presentarles, Señor, esta maravillosa verdad y esta vida que eres tú, y te damos gracias por todos aquellos que han tenido la oportunidad esta semana de hablar con otros, Señor, con aquellas personas que pensaron y que presentamos delante tuyo, y te rogamos que esa semilla, Señor, que ha sido plantada tanto en ellos como quizá en otras personas que no habíamos pensado, pero que tú nos las has puesto para que esa semilla pueda brotar, Señor, y pueda traer salvación en su vida, y como hemos cantado, que tú sigas trayendo vida y levantando muertos, Señor, de las tumbas espirituales a la vida eterna. Señor, gracias porque tú eres bueno, y gracias porque realmente confiamos que tú has prometido que estarás con nosotros en esta tarea de hacer discípulos y que tú no vas a fallar, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a la predicación. Y si recordáis, la semana pasada hablamos de que empezábamos una nueva serie sobre la vida de Abraham, así que si queréis vamos a buscar el texto, y aún no lo leeremos, pero si queréis ir buscándolo, en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Os dejo que lo busquéis y después oraremos por la predicación y ya pasaremos a ella. Génesis 12 del 10 al 20. ¿Sí, lo tenéis? Muy bien, vamos a orar y presentar este tiempo también. Señor, te damos gracias, y ahora que una vez más nos presentamos delante tuyo con hambre, Señor, con sed, con necesidad de escuchar tu voz, Señor, y tú dijiste que nuestros corazones cambiarían por medio de la proclamación de tu palabra, y queremos, Señor, que esto ocurra en esta mañana en nuestra vida. Tú conoces cada uno de nosotros, conoces nuestras circunstancias, sabes cómo estamos en nuestro interior, sabes cómo estamos en nuestro exterior, y te rogamos solamente que tú hagas tu voluntad y que tú obres según pues tu soberana providencia en cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Usa este texto para hablarnos y que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones. Amén. Amén. Mirad, cuando cada uno de nosotros en nuestro día abrimos la Biblia y la leemos sabiendo ya muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? Cuando nos acercamos a cualquier historia, si ya llevamos años en la fe, pues ya sabemos cómo acaban las historias, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo qué sé, leemos los evangelios y vemos a Pedro que dice, Señor, yo nunca te negaré, sabemos que Pedro va a negar a Jesús, ¿verdad? Pero no tenemos que caer en el error de ser demasiado duros cuando vemos estos casos, porque podríamos pensar, hombre, Pedro, tú le dices a Jesús que no le vas a negar y luego le niegas, eso es porque eres un hipócrita y un falso. Pero realmente cuando Pedro le dice a Jesús, no te voy a negar, Pedro está siendo sincero y tiene una certeza absoluta de que él no va a negar a Jesús. Pedro es totalmente sincero. Y cuando leemos cualquier historia de la Biblia, tenemos que intentar ponernos en los pies de la persona, en el momento concreto de la vida en el que está. Si alguien leyera la historia de nuestra vida, cuando lleguemos al final de ella y todos acabemos bien y estemos en la presencia del Señor, estoy seguro que si miraran el principio de nuestro caminar de fe, habría muchas cosas que dirían, hombre, Ángel, ¿cómo puede ser que fallases en aquello si, verdad? Pero es que en aquel momento estábamos aprendiendo, estábamos en una circunstancia concreta y por eso actuamos de esa manera. Y hoy, como os decía, seguimos con la historia de Abraham, y claro, cuando pensamos en Abraham, pensamos en el padre de la fe, ¿verdad? En un hombre íntegro, en el amigo de Dios. Pero en el texto que vamos a ver hoy, Abraham está muy lejos de ser el padre de la fe. Es alguien que está empezando a caminar en la fe. Es alguien que está empezando a conocer a Dios. Es alguien a quien al menos no tenemos ningún conocimiento de que Dios le haya dado unas normas de lo que tenía que hacer, que le haya dicho qué valores, de qué manera tenía que vivir. Así que os pediría, y yo me pido a mí, que no seamos muy duros con Abraham. Porque en el texto que vamos a ver, Abraham no es un ejemplo a seguir. Más bien, todo lo contrario. Él está en un proceso de aprendizaje, como tú y yo estamos en un proceso de aprendizaje. Así que si queréis vamos a ver qué es lo que hizo Abraham, y a partir de aquí pues reflexionaremos sobre ello. Génesis, como he dicho, capítulo 12, versículos del 10 al 20. ¿Sí? Vamos a leer, dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él,
y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Aquí tenemos a Abraham, el escogido por Dios para crear su nación. Y claro, todos podríamos pensar, bueno, si Dios le ha dado la promesa a Abraham, que a partir de él va a venir una gran nación, lo normal es que a Abraham todo le vaya bien, ¿verdad? Que todas las cosas funcionen y vayan rodadas para que todo vaya genial. Pero vemos que ocurre algo diferente. Dice, entonces hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham tenía que pasar por ciertas cosas antes de convertirse en ese hombre que iba a acabar convirtiéndose. Abraham tenía que aprender a confiar en Dios, y como Dios es un gran maestro, le iba a dar una masterclass de fe. Lo que él iba a vivir en Egipto era una masterclass de fe, una obra maestra, una clase maestra de cómo él tiene que confiar en Dios. Recordemos un poco, Abraham venía de una tierra próspera, Abraham tenía ganado, tenía siervos, estaba obedeciendo a Dios, Dios le estaba guiando, y de repente ocurre algo que trastoca seguramente sus planes. Llega una gran hambruna. Normalmente en aquella época, si había una gran hambruna, es porque había una gran sequía. Si no llovía, pues venía el hambre, los animales no podían comer, y todo esto. Así que Abraham decide guiarse por su instinto y decir, bueno, ¿dónde voy? Pues me voy al imperio más grande que hay, y decide irse a Egipto. Parece lógico, ¿verdad?, lo que hace Abraham. Hay un problema, y a problemas soluciones, ¿verdad? Pues me voy a Egipto, que allí seguro que voy a encontrar algo. Y parece lógico. Abraham yo creo que realmente tenía fe en lo que Dios le había dicho, pero cuando las cosas se complican, cuando las situaciones se ponen difíciles, Abraham decide guiarse por su lógica y seguir los pasos que su cabeza le dictan. Y yo creo que, no sé, podemos sentirnos muy identificados con esto. Cuando las cosas nos van más o menos bien, cuando estamos aferrados a la Biblia, cuando sentimos la presencia del Señor, cuando estamos cerca de Él, es fácil tener fe. Es fácil mantenerse firme. Pero el problema viene cuando llegan las hambrunas, cuando llegan las enfermedades. Aquí cada uno podemos poner nuestra hambruna. Enfermedad, falta de dinero, ansiedad, miedo, falta de trabajo, cada uno tenemos las nuestras. Porque si os fijáis, el problema que tuvo Abraham no era un problema de él, era un problema de la sociedad. No es que Dios le dijese, no, ahora tú te vas a quedar sin comer, no, toda la sociedad estaba sin comida. El hambre había llegado a todo el mundo. Y Abraham decide irse a Egipto en esta situación. Y mirad, Egipto en la Biblia es un sinónimo de huir de Dios. Es un sinónimo de ir al enemigo. Es un sinónimo de ir a un pueblo que esclaviza. ¿Y qué es lo que tendría que haber hecho Abraham? Preguntarle a Dios, ¿y ahora qué hago? Ok, tú me has dicho que vaya a esta tierra, estoy aquí, ahora hay una hambruna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero, ¿sabes? Muchas veces nos pasa a nosotros igual. Llegan los problemas y en lugar de pararnos y decir, Dios, ¿qué hago?, empezamos a usar nuestra lógica, decir, bueno, pues esto lo resuelvo de esta manera, esto de esta, y nos vamos a nuestros Egiptos particulares, donde aparentemente vamos a encontrar la seguridad, donde aparentemente vamos a encontrar la solución, pero que al final, sin darnos cuenta, a veces nos separan de Dios. ¿Dónde estás yendo tú en medio de tu problema? ¿Qué camino estás tomando? Porque, ¿sabes algo? Cuando vienen los problemas, el sitio donde vamos es el sitio de nuestra confianza y de nuestra seguridad. ¿Tú quieres saber dónde confía tu corazón? Mira dónde vas cuando tienes problemas. Y ese es tu lugar de confianza. Ese es tu lugar de seguridad. Y lo que demostró Abraham es que su fe era aún una fe débil. Y yo cuando pensaba en esto, yo pensaba, Ángel, ¿tu fe cómo es? Y te lo pregunto a ti, ¿tu fe cómo es? ¿Es una fe débil o es una fe fuerte? ¿Consultas a Dios antes de moverte o tomas tú tus decisiones? Y como digo, Abraham va a recibir una masterclass de Dios de qué es confiar en Él, de qué significa depender totalmente de Dios. Y mira, en nuestras circunstancias necesitamos también aprender lo que es confiar en Dios. A veces pasamos por circunstancias porque tenemos que aprender lo que es confiar en Dios.
porque llegarán momentos más difíciles donde tenemos que decidir si nos vamos a Egipto o decidimos confiar en Dios. Y a veces tenemos que pasar por pequeños procesos para que cuando llegue el momento difícil nuestra confianza realmente esté en Dios y no huyamos a Egipto. Viendo las decisiones de Abraham, yo diría que él tiene no incertidumbre de lo que pueda pasar, sino que Abraham lo que tiene es miedo. Mirad lo que dice el texto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, es decir, que era muy guapa, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya muy bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Por qué digo que tiene miedo? Porque Abraham se montó una película en su cabeza increíble. No, es que voy a llegar allí, te van a ver guapa, me van a matar. Pero es una película que está en la cabeza de Abraham solamente, no ha pasado nada de eso. Abraham va a llegar a una tierra nueva, con habitantes que es verdad, tienen costumbres distintas a él, con una mujer muy guapa, que llamaba la atención, y entonces se le monta la película en la cabeza. Abraham está asustado, y Abraham teme por su vida. Y es que, ¿sabes algo? Mira, el miedo nos hace perder la sensatez. El miedo nos hace dejar de ser inteligentes. Abraham hace poco, no sabemos cuánto, pero había levantado un altar a Dios, reconociendo que Dios era el que le había llevado a la tierra de Canaán, que Dios le había prometido que le iba a dar hijos. Abraham había demostrado públicamente, al levantar ese altar, que él confiaba en Dios, pero su fe, a la que todo se tuerce, se monta una película y su fe se desvanece como la arena entre los dedos. Parecía súper sólida, pero se empieza a escurrir entre sus dedos, porque su plan era lo opuesto a confiar en Dios. Si lo que él estaba pensando ocurría, la promesa de Dios sería falsa, porque él que necesitaba para tener una descendencia, una mujer, ¿no? Si yo voy allí y te quitan y me matan, ya no hay descendencia. Realmente lo que está haciendo es dejar de confiar en la promesa que Dios le había dado, que él le iba a dar una gran descendencia. Era incompatible que Dios cumpliese lo que había prometido si les pasaba lo que él iba a pasar. Y es que el miedo es la tumba de la fe. El miedo es la tumba para nuestra confianza. Y como digo, y he dicho al principio, creo que tenemos que ser cuidadosos al juzgar aquí a Abraham. No sea que le acusemos y mañana nosotros nos levantemos y nos ocurra lo mismo. Se nos monta alguna película en la cabeza y nuestra fe se tambalee. Porque ¿cuántas veces nosotros no vivimos situaciones parecidas? En nuestra cabeza aparece una idea, y a esa idea le empezamos a meter efectos especiales, CGI, extraterrestres, dinosaurios, y nos montamos una película que ni en Hollywood se inventarían, y acaban produciendo miedos en nosotros que no son reales. Yo no sé si tú tienes miedo alguna vez. Yo tengo miedos a veces. Yo creo que todos tenemos miedos a veces. Y cuando a los miedos les damos cabida, empieza a aparecer la ansiedad, las palpitaciones, la taquicardia, nos sentimos inseguros, y hacemos que cometamos errores que de otra manera no los cometeríamos de ninguna manera. Tomamos decisiones en base a lo que pensamos que va a pasar y no en base a lo que está pasando ahora. El miedo nos paraliza muchas veces. Pero ¿sabes algo? El miedo no es pecado. Quizá te he dejado un poco así. En realidad el miedo es bueno. Mira, el miedo, ¿sabes lo que hace? Que tú no saltes desde un balcón de un tercero porque te da miedo a que te vas a matar. Si Dios no pusiese miedo en nosotros, seríamos todos ingleses saltando de los balcones de los hoteles. Pero no, Dios nos ha puesto eso, es bueno, nos hace sobrevivir. El problema es cuando el miedo inventa cosas en nuestra cabeza, y el miedo sigue sin ser pecado, pero el problema es qué hacemos con el miedo. Cuando aparece el miedo, ¿qué es lo que hago con él? ¿Le doy cabida? Lo llevo a los pies de Jesús. ¿Dejo que me controle o lo llevo a los pies de la cruz? Porque Dios no rechaza a aquel que se acerca a él y le dice, Padre, vengo aquí porque tengo miedo, porque estoy asustado. Ojalá fuésemos capaces de recordar todas las promesas que tenemos en la Biblia y que el miedo no nos controlase. Esto es lo que debería haber hecho Abraham, recordar la promesa que Dios le dio y decir, no, este miedo no tiene sentido porque Dios me prometió aquello. Pero Dios no rechaza que tengamos miedo. Lo que Dios rechaza es qué hacemos cuando lo tenemos. Es que no vayamos a él. Mira Filipenses 4, 6, 7. Por nada, escucha bien, por nada estéis afanosos, ansiosos, tengáis miedo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios,
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nada debería llevarnos a estar ansiosos, nada debería llevarnos a tener miedo, pero si pasa, ve a Cristo, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mira lo que dice que hace, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, no en cualquier lugar, en Cristo Jesús. Y ahí es donde el miedo desaparece. El miedo en nuestra cabeza es terrible, pero el miedo a los pies de Cristo trae paz, trae tranquilidad. Deberíamos ir en oración, en ruego y con acción de gracias, porque Dios siempre está accesible. Salmo 18:6, en mi angustia, dice el salmista, invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En el momento difícil, clama a Dios, porque Dios te escucha. Clama a Dios porque Él te acepta. Clama a Dios porque Él está dispuesto a cambiar tus pensamientos y tus miedos por paz y tranquilidad. Dios siempre va a aceptar a un hijo que va llorando y asustado a Él. Dios no busca superhijos que ya están perfectamente formados. Tiene hijos que están en proceso de formación. Y cuanto más maduros, en teoría, menos miedos tenemos. Igual que nos ocurre en la vida. Un niño de 3 o 4 años tiene más miedos, en teoría, que alguien que tiene 14 o 15, y debería tener menos que alguien que tiene 50 o 60. Aunque siguen habiendo miedos, los miedos siguen estando ahí. Pero al menos aprendemos a controlarlos mejor. Y lo mismo ocurre con Dios. Si tienes miedo, acércate a Él, porque Él guardará tus pensamientos y tu corazón y traerá paz en Cristo Jesús. Pero aún así, creo que no hay algo que no tenemos que dejar de observar. En el caso de Abraham, el miedo hace que él pierda de vista la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era esta promesa? Que Dios le iba a dar una gran descendencia. Como he dicho antes, ¿qué necesitaba él para tener una gran descendencia? Una mujer con la que tener hijos. Los hijos vienen del hombre y de la mujer, no hay otra manera de que lleguen al mundo. Ahora bien, alguno podría decir, bueno, claro, pero es que su mujer era estéril. Pero Dios le había prometido una gran descendencia. Ya veremos más adelante en otras predicaciones que ser estéril no era el problema ahí, porque Dios era el que estaba al mando. ¿Y qué hace Abraham? El miedo le hace perder de vista y de su mente y de su visión la promesa y la misión que Dios le había dado. ¿Por qué nos cuesta tanto evangelizar? Y yo aquí me pongo el primero de todos vosotros. Por el miedo a ser rechazado, por el miedo a que me tachen de loco, por el miedo a estar solo, por el miedo de fracasar. ¿Sabéis qué es lo que ocurre con este miedo? Que nos hace perder la visión de Dios. Os la recuerdo, Apocalipsis 7, 9, 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El miedo nos hace olvidarnos de esto, de que Dios tiene preparado y su visión es una gran multitud de personas rendidas y alabando al Cordero. Y cuando perdemos la visión, ¿sabes qué pasa? Que perdemos la misión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No dejes que el miedo nuble la visión que Dios nos ha dado y que te frene en tu misión de hacer discípulos. No dejemos que el miedo nos frene. La visión es de Dios, la misión es de Dios, la visión es de la Iglesia, la misión es de la Iglesia, la visión es tuya y la misión es tuya. No dejemos que el miedo nos quite de lo más importante. Y cuando venga el miedo, llévalos a los pies de la cruz, porque allí obtendrás paz en tus pensamientos y en tu corazón. Llegan a Egipto y, en este caso, los miedos de Abraham se vuelven realidad, dice el versículo 14 y 15. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Bueno, parece que la decisión de Abraham no estaba tan mal, ¿no?
Llegan a Egipto y realmente cogen a su mujer y la llevan allí delante de Faraón. Así que esa idea parecía que no era tan mala. Es probable que si él hubiese dicho que era su marido, le hubiesen cortado la cabeza. Podría haber pasado. Pero al decir que era su hermano, Abraham se convierte en el protector de Sara. Por tanto, aquí ya la cosa cambia. La belleza de Sarai realmente lo que hace es abrirle las puertas al propio palacio de Faraón. El hecho de tener una mujer muy guapa hace que Abraham pueda entrar directamente al palacio del rey. Imaginad ahora la mente de Abraham. Ahora está bien, su vida ya no corre peligro, pero, siempre hay un pero, la persona más importante del país va a estar tratando a su mujer día y noche como una futura mujer de él. La situación se había vuelto bastante peor. La situación era bastante peor porque ahora la mujer de Abraham ya no era su mujer, era una pretendienta del rey de Egipto, pero aún así, la cultura jugaba en favor de Abraham. ¿Sabéis por qué? Porque cuando una mujer llegaba a formar parte del harén del faraón, el faraón no se acostaba con ella el primer día. Pasaban al menos 9 meses para asegurarse que esa mujer no llegase embarazada y que el linaje se rompiese. Así que al menos durante 9 meses a Sarai no la iba a tocar nadie, ella iba a estar totalmente apartada y nada ni nadie se iba a acercar a ella, no sea que alguno se acostase con ella, la dejase embarazada y se perdiese el linaje de Faraón. Y es verdad, esto jugaba a favor de Abraham, al menos para tener tiempo para intentar encontrar una solución. Pero claro, si él ahora salía y decía, oye, que esta es mi mujer, pues el miedo que tenía ocurre, le cortan el cuello porque ha mentido a Faraón. Sarai ahora forma parte del harén de Faraón, estaba aislada totalmente. Pero quien tenía que cuidar a Sarai no era Faraón, quien tenía que cuidar a Sarai era Abraham, que era su marido. Y una decisión de Abraham dejó a su mujer sola, indefensa y aislada hasta que llegase el día de la boda. Y es que sabes algo, mira, tus decisiones no solo te afectan a ti, afectan también a quienes te rodean. Y creo que hay 2 cosas que podemos sacar de eso. Mira, lo primero, creo que Abraham nos habla a los maridos. ¿Cuántos estáis casados si sois hombres? ¿Sí? Con esto Dios nos habla a nosotros. Mira, Dios nos ha puesto como cabezas en nuestra casa y nuestro deber es velar por nuestra mujer y por nuestros hijos. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos? El ejemplo de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto tiene que ver con el trato que le damos a nuestras mujeres. Nosotros tenemos la obligación de santificar a nuestras mujeres igual que Cristo santifica a su iglesia. ¿Abraham pensó en santificar a su mujer? No. Abraham pensó en él, en salvar su culo, en que no le pasase nada y en que nadie le hiciese nada. Marido, escucha, yo esto me he dado muchas vueltas. Dios te ha dado una de sus hijas para que la cuides. Quien tienes en tu casa no es una mujer cualquiera, es una hija de Dios que Dios te la ha dado para que la cuides. Y esto yo soy el primero que me lo digo a mí. No valen excusas, es nuestra responsabilidad. Nuestras decisiones afectan a nuestro matrimonio, afectan a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Y malas decisiones, como esta, fue la puerta a que en Génesis 16 Sarai le diga a Abraham, acuéstate con Agar para que podamos tener descendencia. Porque aquí Abraham seguramente perdió el respeto de su mujer, porque la dejó sola y abandonada. Así que cuidemos nuestros matrimonios y que Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas. Pero Abraham también en esto nos enseña a cada uno de nosotros. En nuestras crisis de fe, porque todos tenemos crisis de fe, podemos aparentar ser muy fuertes, todos tenemos crisis de fe, todos pasamos por momentos en los que dudamos de todo, de que dudamos de que Dios nos quiera, y nuestra confianza se tambalea. Pero cuando tomamos decisiones, estas afectan a quienes más queremos, no solo a nuestras mujeres, sino a todos los que nos rodean.
Por eso es importante que en medio de los miedos, de esas crisis, vayamos a Dios, vayamos a Él, que antes de tomar cualquier decisión, digamos, ¿esto cómo va a afectar a aquellos que me rodean? ¿Cómo va a afectar a mis amigos? ¿Cómo va a afectar a la iglesia? ¿Cómo va a afectar a mi marido, a mi mujer? Porque las decisiones siempre tienen consecuencias. Y necesitamos pedir sabiduría para que el Señor nos ayude a tomar las decisiones correctas. Y mientras Sarai está en peligro y sola, a Abraham parece que la cosa le va bien. Mirad lo que dice. Dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. No va mal la cosa para Abraham. Bueno, no tiene a su mujer, pero tiene un montón de riqueza. Pero Dios no se queda quieto. Y Dios actúa, pero fijaos algo, no actúa contra Abraham, actúa contra Faraón. Mas Jehová hirió a Faraón y a su causa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham se está enriqueciendo, a Abraham le va todo maravilloso, y yo no sé, yo me imagino a Abraham diciendo, ostras, pues no está tan mal el plan que yo he trazado, me está yendo todo bastante bien. Pero de repente ocurre algo. Egipto empieza a ser castigada, ¿sabes por qué? Porque Dios no iba a permitir que nadie tocase a Sarai. Sarai estaba sola en el palacio, pero Dios seguía cuidando de ella. Y hay dos cosas que me llaman la atención. Lo primero es que no debemos medir la aceptación de Dios porque las cosas nos vayan bien o nos vayan mal. A veces las cosas nos van bien y pensamos, Dios está súper contento conmigo. Las cosas nos van mal, Dios me está castigando. No, hay veces que las cosas van bien y nosotros no estamos bien con Dios, pero Dios permite que nos sigamos enriqueciendo o prosperando o lo que sea. Y hay veces que las cosas van mal, pero Dios está contento con nosotros porque tenemos que pasar por ciertos procesos para ser más como Jesús. Y la segunda cosa es la reacción de Dios. Dios había escogido a Abraham, pero al escoger a Abraham también escogió a Sarai. Dios habló con Abraham, pero Dios también estaba escogiendo a Sarai. Dios podría haber escogido una mujer súper fructífera, una mujer que cada 9 meses se quedase embarazada, pero decidió escoger a una mujer estéril, a una mujer que la sociedad le había dicho que no puedes tener hijos, no vas a tener descendencia. Y aunque su contacto era Abraham, Dios no se había olvidado de Sarai. Dios no la había dejado sola y Dios no iba a permitir que ningún hombre tocase a esa mujer a la cual él había escogido. Así que el plan de Dios de liberar a Sarai comienza castigando a Egipto, comienza castigando a Faraón. Dios empieza a enviar plagas, Dios empieza a enviar enfermedades a la nación de Egipto con un motivo solo, que Sarai pueda ser liberada. Y mira, cuando nosotros estamos en peligro, cuando parece que Egipto nos devora, cuando parece que todo está perdido, Dios siempre viene a nuestro rescate. Dios no se olvida de nosotros. Cuando estamos viviendo de manera pecaminosa, cuando estamos atrapados en el pecado, Dios hace que por medio del Espíritu Santo volvamos en sí como el Hijo pródigo y volvamos a la casa del Padre, donde hay alimento, donde hay ropa, donde hay pertenencia, donde hay identidad. Así que si tú estás lejos de Dios hoy, acércate a Jesús, porque Él te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte y restaurarte. Por mal que estés, por sucio que te sientas, el hijo pródigo se estaba revolcando con los cerdos, olía mal, estaba sucio, la ropa destrozada y el padre le dio un abrazo. Seguro que en algún momento tendrían alguna conversación, pero lo primero que hizo el padre fue restaurarle. Aunque estés en Egipto, aunque estés lejos de Dios, acércate a Jesús hoy, porque Él está dispuesto a recibirte. Y si seguimos, vamos a ver el desenlace de la historia, y primero cómo Faraón le recrimina a Abraham lo que había pasado y lo que estaba ocurriendo, versículos 19 al 20, dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Seguramente en toda esta situación, si intentamos entender un poco el contexto histórico en el que esto ocurre, ya se asociaba que las enfermedades, los problemas venían porque había algún dios que estaba cabreado y estaba enfadado y aquello no iba bien.
Así que seguro que Faraón ofreció todos los sacrificios que tenía que ofrecer a todos sus dioses para parar aquel desastre que venía. Parece que la hambruna no había llegado a Egipto y ahora parecía que estaba empezando a llegar, así que hace todos los sacrificios que tiene que hacer, y al ver que no ocurre nada, se debió poner a investigar hasta que alguien le dice, no, pues si esta es la mujer de aquel, que yo lo vi, que vinieron juntos y los he visto de la mano, o no sé lo que les diría. Y cuando Faraón se da cuenta, confronta a Abraham. Le dice, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has dicho que era tu hermana y has traído toda esta maldición a todo mi pueblo, en vez de decirme que era tu mujer? Y hay dos cosas aquí también que creo que podemos ver. Primero, es que Abraham pensó que con su plan se iba a ir de rositas de Egipto, que allí no iba a pasar nada, que nadie se iba a dar cuenta que él era más listo que todos, y ya está. Pero, ¿sabes? La realidad es que nuestro pecado tarde o temprano sale a la luz. Por bueno que sea el plan que tengamos, nuestro pecado tarde o temprano sale a la luz. Cuando no actuamos de manera correcta, tarde o temprano quedamos en evidencia. No podemos jugar con el pecado en nuestra vida como si no pasase nada. Y ahora sí que Abraham tiene su cabeza colgada de un hilo. Su miedo era de que le viesen llegar con su mujer y se la quitasen. Pero ahora se ha metido y ha ofendido al hombre más poderoso de toda la tierra. Ahora sí que hay peligro de muerte ahí. Ha engañado al hombre más poderoso del mundo. Pero aún así Dios sigue estando de su lado. Lo normal hubiese sido que lo mataran. Pero Faraón va y le recrimina lo que ha hecho. Y ¿sabes algo? Mira, nuestro pecado a veces va a destrozar nuestra reputación, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero nunca, escucha bien esto, nunca va a destruir tu identidad delante de Dios. Nuestro pecado puede hacer que haya gente que te deje de hablar. Que si es tan grave y no te arrepientes, te echen de la iglesia. Puede ocurrir un montón de cosas, pero nunca va a destruir tu identidad delante de Dios, porque tu identidad la compró Cristo en la cruz. Y eso no hay nada ni nadie que lo pueda destruir. Con Dios siempre hay una segunda oportunidad. Si hay arrepentimiento, hay restauración. Eso no implica que luego tenga otras consecuencias en la vida, pero nuestra identidad como hijos de Dios nadie nos la puede quitar. Y la segunda cosa, quizá la más grave, aunque es verdad que nuestro pecado a veces nos puede servir para presentar a otros a un Dios lleno de gracia y lleno de perdón, para presentar el Evangelio a aquellos que no creen, por culpa de Abraham, la imagen de su Dios quedó en muy mal lugar en Egipto. El nombre de Dios no quedó en buen lugar porque estaba destrozando todo aquello por culpa de Abraham. Porque ¿qué clase de hombre sirve a un Dios que entrega a su mujer para liberarse a sí mismo? No debe ser un muy buen Dios, ¿verdad? Y sabes algo, mira, en el momento en que alguien sabe que tú eres creyente, hay una lupa así, pero más grande, sobre ti. Van a examinar cada palabra que digas. Cada cosa que hagas la van a mirar con lupa para ver si lo que tú dices que crees se corresponde con la manera en que tú estás viviendo. Porque para ellos, tú estás representando a Dios en tu trabajo, en tu vecindario, en tu bloque, con tus amigos y en tu casa. En el momento en que tú digas, yo soy creyente, tú eres la representación de Dios en el sitio en el que estás. Y en medio de una sociedad en decadencia, nosotros estamos llamados a ser una luz que brille, y que brille mucho, y que brille bien, y que anuncie a Dios. Mira, hay gente que no va a leer una Biblia en su vida, pero tú vas a ser la Biblia que lean. Tú vas a ser la única palabra de Dios que van a escuchar por medio de tus palabras y de tus acciones. Seamos buenas palabras de Dios. Tengamos buenos testimonios. Seamos buenos representantes de Dios. Antes de hacer algo, piensa, ¿Dios va a quedar en buen lugar con lo que voy a hacer? ¿Lo que yo voy a hacer va a dejar el nombre de Dios en un buen lugar o lo va a ensuciar? Que el Señor nos ayude a ser consciente de esto y nos ayude a tener un buen testimonio, a ser unas buenas Biblias abiertas en nuestro trabajo, en nuestro instituto,
con nuestros amigos, en nuestras casas, en todos sitios. Y el último versículo nos presenta a un Abraham que a pesar de todo lo que ha hecho, ¿sabéis qué? Sale ganando. Increíble. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Sí, Abraham se ha estado enriqueciendo en todo este periodo y lo lógico sería, si yo fuese Faraón, le diría, bueno, te vas, pero lo que tienes se queda aquí, campeona. Ya me la has liado bastante, mira lo que has liado. Pero le deja que se vaya con todo lo que tenía. Abraham no solo sale después de todo esto con más ganado y con más siervos, sino que lo envía con guardaespaldas. ¿Os fijáis? Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. Nadie iba a tocar a Abraham, aun con todo lo malo que había hecho. Pero aunque Abraham ha salido con más cosas de Egipto que las que entró, Abraham había recibido un mensaje muy claro de Dios. Confía en mí. Yo soy el que tiene todo bajo control. Confía en mí. Abraham se fue a Egipto huyendo de una hambruna. Abraham traza un plan para no morir, pero las consecuencias de sus acciones son terriblemente malas para todo lo que le rodeaba. Pero por la actuación, Dios no solo hace que él no muera, sino que en medio de una circunstancia económica mala, él sale beneficiado. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, deja de dudar de la promesa que yo te he dicho, porque la voy a cumplir. Deja de poner en duda y de trazar tus planes para conseguir lo que yo te he dicho que te voy a dar, porque yo te lo voy a dar a mi manera. Dios le está diciendo a Abraham, mis planes son mejores que tus estrategias. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, mis planes son mejores que vuestras estrategias, que vuestras ideas y que vuestros miedos. Acabo ya. Mirad, cuando preparaba la predicación y pensaba en la conclusión, me venía a la mente una canción del año 1983, de una mujer llamada Remedios Amaya, que tuvo un mérito increíble, fue a Eurovisión y consiguió 0 puntos. Y esta canción decía una frase, dice, hay quien maneja mi barca, que a la deriva me lleva. ¿Quién maneja tu barca? ¿Quién está manejando tu barca? Abraham decidió manejar su barca cuando llegó la hambruna y se fue totalmente a la deriva. Y pensaba en mí, y creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién está manejando nuestra barca? ¿Hacia dónde estás yendo? Si tú manejas tu barca, te vas a ir a la deriva, pero seguro, 100%. ¿Quién está tomando y dirigiendo las decisiones de tu vida? ¿Quién es el que se está guiando por dónde tienes que ir? ¿Qué es lo que te motiva para decidir las cosas que haces? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estás yendo? Mira, podemos creernos muy hábiles, podemos sacarnos el carnet de patrón de barco de la vida, podemos hacer muchas cosas y creer que tenemos todo el conocimiento del mundo para tomar las riendas de nuestra vida y decidir nuestro destino. Pero ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Dejar que Jesús sea el que dirija tu barca. Que Jesús sea el que tome el timón de tu vida. No hay nada mejor que consultar a Dios antes de tomar decisiones. Y obviamente, conforme vamos creciendo y madurando, hay cosas que no hay que consultar a Dios porque son de sentido común. Yo no le tengo que preguntar a nadie si por la mañana tengo que ir a trabajar, porque sé que es mi responsabilidad, pero mi hija a veces sí me pregunta, papi, ¿hay que ir al cole? Porque no tiene esa conciencia y como creyentes pasa lo mismo. Hay cosas que conforme vamos madurando no necesitamos preguntarle a Dios si puedo o no puedo hacerlo porque ya lo sabemos. Pero otros que están empezando sí que necesitan hacer esas preguntas. No seamos tan rápidos preparando planes que nos acaben causando problemas. Consúltale a Dios. ¿Tienes miedo? Llévalo a los pies de la cruz. Confía en que su plan es mejor que el tuyo. Y sobre todo, no dejes que el miedo te aparte de tu misión como creyente. No dejes que el miedo te frene en hacer discípulos. Es nuestra misión. Cuando nos levantamos por la mañana deberíamos pensar, ¿a quién voy a ir hoy a hacer discípulo? ¿Quién es la persona a la que le voy a hablar de Jesús? ¿Quién es la persona a la que quizá no le voy a decir nada, pero le voy a escuchar sus problemas?
de verdad, no es pensando, ostras, pues cuando me diga esto le digo, no, escuchar de verdad, necesitamos aprender a escuchar, la gente necesita que le escuchen, y no que le traigan la solución. Hay veces que solamente hay que escuchar y callar, y ya está, y hay otras en las que hay que escuchar y de hablar, pero muchas veces, y me atrevería a decir que casi la mayoría, lo que tenemos que ser es una persona que es cercana y que se preocupa de verdad por los demás. Mirad, Faraón conoció al Dios de Abraham por culpa de las malas decisiones de Abraham. ¿Y la gente que te rodea, de qué manera conoce a tu Dios? Ojalá lo conozcan por nuestras buenas acciones. Ojalá lo conozcan porque hacemos bien las cosas, porque nuestras obras hablan de quién es nuestro Dios. Y por último, y ya con esto acabo del todo, mira, esta historia nos habla de algo más grande aún que todo esto. Esta historia nos habla de Jesús. Abraham fue un mal marido que puso a su mujer en peligro, que la abandonó y la dejó sola, solamente para librarse y que no le matasen. Pero Jesús es todo lo contrario. Él es el novio que ama tanto a su novia, a la iglesia, que nos ama tanto a nosotros, que no traza un plan para no morir, sino que decide morir para poder rescatar a su amada. Jesús es el novio que muere para que tú puedas tener vida. Él mismo se ofrece para rescatarnos. Él es el novio que no solo nos rescata al morir, sino que nos lava la ropa, nos santifica, nos purifica y nos plancha el vestido porque nosotros somos incapaces de mantenernos limpios. Esto es lo que hace Jesús. Abraham es lo contrario a Jesús en esta historia. Abraham es un mal marido, Jesús es el novio perfecto. El que viene a buscarnos, el que viene a rescatarnos, y nosotros formamos parte de esa novia. Una novia santa y sin mancha. Una iglesia que a veces parece que está en peligro, que a veces parece que está sola en esta sociedad y que el mundo quiere comérsela y quiere seducirla, pero que su novio la está protegiendo, que su novio la está cuidando, para que la iglesia de Cristo sea una iglesia vencedora, una iglesia poderosa, y una luz en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Señor, gracias porque en la vida de Abraham, Señor, nos vemos tan reflejados, Señor. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces el miedo nos lleva a tomar decisiones tontas, decisiones sin sentido? ¿Cuántas veces nos guiamos por lo que nuestra mente tiene y no vamos a ti, Señor? Y perdónanos por las veces que perdemos de mente esa visión de esa multitud alabándote y adorándote en el cielo, por las veces que perdemos por culpa del miedo la misión de ir y hacer discípulos, Señor. Tú sabes lo que nos cuesta, tú conoces nuestros corazones y te rogamos que nos hagas fuertes, Señor, que nos hagas fuertes en fe, ayúdanos a nuestra incredulidad, que nos hagas fuertes en nuestra confianza en tu promesa, Señor, de que vas a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y gracias porque Jesús, tú viniste a rescatar a una novia que estaba sucia, que era pecaminosa, que no quería saber nada de ti, y nos has hecho una novia guapa, una novia blanca, una novia sin mancha y sin arruga, Señor. Y por eso en esta mañana te queremos honrar, te queremos bendecir y queremos exaltar tu nombre, porque no hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Gracias por ser ese novio atento, cuidadoso, y que se preocupa por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y si en esta mañana alguien no te conoce, de los que están aquí, Señor, te ruego que tú te muestres a su vida, igual que te mostraste a la de la mayoría que estamos aquí, ellos puedan verte en esa hermosura tan increíble, como ese novio que va a buscarnos y que nos atrae, Señor. Amén.